tenéis que saber que solo podías comprar BNB o con Ethereum o con Bitcoin. Por un Bitcoin te daban 20.000 BNBs y por un Ethereum nos daban 2.700 BNBs. Entonces, como podéis ver, los precios han cambiado mucho y habríamos sacado una grandísima rentabilidad. Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de Cryptomaster. Mi nombre es Javier Bitón y hoy vamos a hablar del token de BNB, es decir, el token de Binance. Vamos a ver su historia, vamos a ver qué es, vamos a ver cómo fue su ICO, cómo utilizan los fondos, los tokenomics de su token y al final sacaremos unas conclusiones si podría o no podría ser una inversión interesante en base al tipo de perfil que seas como inversor. Entonces, vamos a empezar con la historia de Binance. La realidad es que Binance y el token de BNB están creadas por la misma persona, que es Changpeng Zhao. Es el creador del exchange de Binance y de todo lo que es la BNB Chain y de la Binance Smart Chain. Esta persona creó este ecosistema, podríamos decir, en el año 2017. La ICO del token de BNB, es decir, la Initial Coin Offering, sería como la oferta inicial de tokens, la primera preventa que se hace para financiarse, fue en 2017 y allí se vendió por primera vez el token de BNB, 11 días antes de que iniciara el exchange. Tenemos que saber que después del exchange, en el año 2019 se creó la BNB Chain, y en el 2020 se creó la conocida Binance Smart Chain, o también llamada BSC. Entonces, vamos a entender qué es el token de BNB. El token de BNB es un token que nació en 2017 como token ERC20, es decir, nació como un token dentro del ecosistema de Ethereum. No tenía blockchain propia, estaba dentro del ecosistema de Ethereum. En 2019 se crea la BNB Chain y se hace un intercambio de 1 a 1, con una proporción de 1 a 1, es decir, si tenías un BNB en la red de Ethereum, que era un token ERC20, ahora tenías un BNB en la BNB Chain. Claro, la diferencia es que ahora el token de BNB era el token nativo de la red, es con el token que se paga el gas. Y en septiembre del 2020 tenemos el nacimiento de la Binance Smart Chain, que se hizo muy famosa porque fue la primera alternativa viable a Ethereum, sobre todo hablando de DeFi. ¿Qué significa? Cuando hablamos de finanzas descentralizadas, la primera y el máximo rey es Ethereum. Claro, cuando empezó tenía un problema, y eran los altos costes de gas. Pero no había alternativa a Ethereum, y el primero que se situó ahí, y el más rápido, fue BNB, y la Binance Smart Chain. Y empezó a tener una gran adopción, sobre todo en 2020, después del verano de DeFi, como se creó en septiembre, empezó a dar grandes proyectos y a tener mucha adopción de usuarios por sus menores costes de tarifa de transacción. Tenemos que saber que la dApp, es decir, la aplicación descentralizada más importante que tenemos en la Binance Smart Chain, en el ecosistema de Binance, es PancakeSwap, que es un DEX, es un exchange descentralizado que fue el primer protocolo en llegar a más de 1 billón de market cap dentro de dicho ecosistema. Tenemos que saber que en el white paper de Binance se habla de Binance Binary Fury. El objetivo era crear un exchange que fuera enteramente cripto. ¿Por qué? Porque el equipo se dio cuenta que el futuro está en las criptos y quieren llegar a eso, o al menos eso comenta su white paper. Su objetivo es que hay dos tipos de exchange, el exchange fiat y el exchange cripto, y el objetivo de Binance es ser un exchange puramente cripto, o al menos nacieron con este objetivo. Si hablamos de la ICO, es decir, la Initial Coin Offering, donde se hizo la primera preventa del token de BNB, esta fue entre junio y julio de 2017, y los precios que tenían eran increíbles. Tenéis que saber que solo podías comprar BNB o con Ethereum o con Bitcoin. Por un Bitcoin te daban 20.000 BNBs y por un Ethereum nos daban 2.700 BNBs. Entonces, como podéis ver, los precios han cambiado mucho y habríamos sacado una grandísima rentabilidad. Hay que saber que en este caso es un token que tiene un supply finito, es decir, está limitado. Había 200 millones de tokens de BNB, pero tenéis que saber, y luego lo veremos, que se van quemando. Entonces, no es para nada inflacionario, todo lo contrario.
es totalmente deflacionario. Siguiendo con la ICO, tenemos que saber que el 50% de los tokens, es decir, de los 200 millones iniciales, 100 millones se destinaron completamente a la ICO, es decir, a los compradores que participaron en esa Initial Coin Offering. Luego, el 10% se utilizó para los Investor Angel, los Angel Investors, que son los inversores ángel, los primeros del todo. El otro 40% se lo quedó el equipo fundador. La cosa es que de este 40% tiene un vesting plan, es decir, tiene una liberación de tokens progresiva. Con el lanzamiento inicial se liberó el 20% de los tokens, es decir, si tiene un 40%, tienen 80 millones. Entonces, cuando hablamos del 20%, estamos hablando de aproximadamente unos 16 millones. Esto se liberó al momento. Y luego, cada año que pasaba, durante 4 años, liberaron el otro 20%. De esta forma, con 4 años más el lanzamiento inicial, tienes el 100% de tokens liberados. Tenemos que saber cómo usa los fondos Binance, ¿vale? Y esto hablamos de los fondos generales, no solo del token, sino de Binance como exchange. El 35% de los fondos se destinan a la plataforma de Binance, es decir, al exchange, a mejorar el servicio que se da a los clientes en el exchange. El 50% se utilizan para mejorar la marca y el marketing, es decir, ya no solo Binance Exchange, sino también la Binance Smart Chain y la BNB Chain. Se utiliza para incentivar la marca, para dar marketing y para dar a conocer en el mundo cripto y el ecosistema de Binance. Y por último, el 15% lo tienen de reserva para emergencias, es decir, son ya previsores y prevén una parte del capital por si ocurriera algo, poder tener unos fondos para utilizarlos. Dicho esto, vamos a llegar a la parte que más me apasiona sobre este token y seguramente la más interesante con diferencia, que son los tokenomics. ¿Qué son los tokenomics? Es la lógica del token. Cuando entramos en un ecosistema, lo primero que tenemos que ver en un token son los tokenomics. Es lo más importante, que es ¿para qué sirve el token? ¿Por qué el token tiene que ganar valor? Y esta respuesta tenemos que hacérnosla y es muy importante. En este caso tenemos que saber que el token de BNB nace con el objetivo de acabar quemando el 50% de todos los tokens que se crearon de un inicio. Es decir, en este caso no tenemos inflación, al contrario, tenemos deflación, porque el objetivo es quemar el 50% de los tokens que hay en circulación. Entonces, en vez de tener 200 millones, acabar con 100. Esta quema se basa en la cantidad de transacciones que ocurre en el exchange de Binance cada 3 meses. Es decir, de forma trimestral, ven la cantidad de transacciones que ha habido y hacen una quema proporcional a ella. Actualmente, en septiembre de 2022, llevamos 20 eventos de quema. Hay una página, que ahora veremos a continuación, que se llama bnbburn.info, ¿vale? De BNB quema, o sea, burn de quemar.info, donde nos enseña en la actualidad qué está ocurriendo. Así que vamos a verla. Como podéis ver, aquí estamos en la página de bnbburn.info, ¿vale? Una página muy interesante donde nos explica los BNB que se hubieran quemado teóricamente los últimos 7 días, los quemados en la totalidad, ¿vale? Y tenemos los que se han quemado en el Q2 del 2022, que son casi 2 millones, y el valor que se calcula que se va a quemar en el tercer trimestre, porque como veis, Estimated Value of Next Burn, entonces todavía no ha ocurrido, ¿vale? Esto será en octubre, y se calcula que actualmente se van a quemar más de 2 billones, de 2 millones, perdona, de BNB. Y esto, como sabéis, va en base al número de transacciones que ocurren en el exchange de Binance. Luego podemos seguir bajando, podemos ver aquí cómo se está quemando en directo, ¿vale? Y luego podemos ver la cantidad circulante que tenemos y la cantidad que ya se ha quemado. Entonces, de los 200 millones con los que empezamos, actualmente tenemos 161.076.503,21 que siguen circulando y tenemos 38.900, o sea, 38.900.000, prácticamente 39 millones que ya se han quemado. Esto es casi el 20%, y esto hace que sea un token realmente interesante. ¿Por qué? Porque al final tenemos un token que no tiene inflación, al contrario, tiene solo deflación. Esto significa que si tú hoy posees un BNB y mañana hay menos BNB en circulación de los que hay hoy, lo más normal, por pura oferta y demanda, y si tiene casos de uso el token, es que el precio tienda al alza. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos, y es un tema de escasez. Si sigue habiendo cada vez menos oferta, pero hay más demanda porque la gente quiere el token
y lo utiliza, el precio tenderá al alza. Y esto no es ningún consejo de inversión, son los tokenomics del token, son los tokenomics del BNB, y así es como funciona. Y por esto podría ser una inversión realmente interesante. Una vez hemos visto cómo funciona el token de BNB, vamos a ver las conclusiones. Es decir, podría ser interesante, ¿por qué? Primero, es una muy buena alternativa al inicio, sobre todo de Ethereum, y a los grandes costes de gas. Es verdad que es centralizada, y es verdad que hay pocos nodos, pero es verdad también que lo que tenemos detrás es el exchange más grande del mundo. Entonces, claro, tener un respaldo así, obviamente te da una tranquilidad de que seguramente no sea un token de los muchos que van a desaparecer por el camino porque no tienen utilidad real. Este no es el caso. Además, tenemos lo más interesante, que es un token totalmente deflacionario. Actualmente todo lo que tenemos en el mundo normalmente tiene inflación, es decir, poniendo esfuerzos podemos crear de más. En este caso, no. En este caso, cada vez hay menos. Claro, hay que tener en cuenta que Binance, como exchange, incentiva mucho el token BNB. Entonces, te da descuentos en el trading, si lo pagas con BNB. Te permite, por ejemplo, convertir los balances pequeños en BNB. Y va a seguir dando un montón de casos de uso. Claro, esto hace que el token sea realmente interesante. Porque si Binance le da uso, Binance es el exchange que más personas utilizan en el mundo, y te da descuentos por tener su token, y además cada vez hay menos en circulación, es bastante obvio que lo más normal es que el token de BNB vaya al alza. Dime tú qué opinas sobre este token. A mí personalmente creo que su tokenomics es muy bueno. Dime a ti qué te parece Binance como exchange, qué te parece el token de BNB y qué te parece como inversión. Espero que hayas disfrutado del vídeo y nos vemos en el siguiente. You're my demon in disguise. I learned to love the cage you keep me in, but the